portal prácticamente a un aumento de calibre y de volumen de la porta. Entonces esas referencias son números. Si yo tengo una porta que se está dilatando, con aumento de su tamaño y su calibre. ¿Listo? Entonces, cuando hacen el repaso anatómico, ustedes van a tener la porta, van a tener la vena esférica y la vena cava inferior. Entonces, este es el sistema venoso principal. Ahora, este sistema venoso va a atravesar el parénquima hepático y va a devolver todo el flujo al aparato circulatorio. ¿Listo? Entonces, esto es un flujo normal. Ahora, cuando existen signos de hipertensión portal, normalmente van a ser por un proceso obstructivo, es decir, la sangre y el flujo no puede devolverse al sistema circulatorio central. Entonces, en este caso, la cirrosis va a ser un causante de hipertensión. ¿Por qué? Porque el hígado está fibrosado y está con disminución de volumen. Entonces, cuando la porta ingrese al hígado, no va a poder redistribuir la cantidad de flujo en condiciones normales. Entonces, todo el flujo venoso se va a ver obstruido. ¿Listo? Y nuestra porta va a empezar a aumentarse de calibre. Entonces, ahí es que se denomina hipertensión portal. Ahora, esta hipertensión portal se va a venir acompañado de esplenomegalia, con red venosa colateral, hemorroides, varices esofágicas y ascitis. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean un paciente cirrótico, va a tener esta morfología subcavidal abdominal. Entonces, es un abdomen globoso, generalmente lleno de líquido. Aquí está la ascitis. ¿Listo? Se van a ver. Ahora, ¿a qué hace referencia la red venosa colateral? A que prácticamente todo el sistema venoso va a responder a un proceso obstructivo. Entonces, si mi paciente no puede devolver la cantidad de sangre en condiciones normales, va a empezar a dilatar a sus venas colaterales. Entonces, el sistema venoso de ramas distales se va a empezar a hacer cargo de la circulación central. ¿Listo? Entonces, estas venas que eran finas y delgadas van a empezar a aumentar de calibre y aumentar de tamaño. Entonces, eso es que se llama red venosa, dilatación de las varices esofágicas y las hemorroides. ¿Listo? Ahora, cuando se hace la valoración de estos pacientes, si mi paciente ya tiene dilatación a nivel esofágico y de las venas hemorroidales, ya son pacientes que están con un estadio de evolución prolongada. ¿Listo? Entonces, el paciente ya ha estado con su hipertensión portal 2 meses, 3 meses, mitad de año o hasta un año. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas venas hemorroidales y esofágicas son las más distales, tanto de la porción superior como de la porción inferior. ¿Listo? Y estas venas me están indicando que mi paciente ya está con un cuadro de hipertensión portal avanzada. ¿Listo? Ahora, es importante que reconozcan estas dos presentaciones porque mi paciente está próximamente a complicarse. ¿Cómo se va a complicar? Estas venas, como ya están dilatadas, se van a empezar a romper y mi paciente va a tener sangrados. ¿Listo? Entonces, cuando mi paciente hacemos la valoración y resulta que ya tiene dilatación del sistema venoso distal, este paciente está próximamente a tener un episodio de un sangrado a nivel de estos sistemas colaterales. ¿Listo? Ahora, prácticamente cuando viene el hepatólogo o viene el internista o el gastroenterólogo te dice y tiene dilatación del sistema venoso hemorroidal o sistema venoso esofágico, ¿por qué? Porque ellos quieren saber que van a tener un tiempo para poder tratar a su paciente o tienen que tratarlo de manera urgente en tiempos cortos y rápidos. ¿Listo? Porque su paciente está próximamente a tener un episodio de sangrado por enfermedad de este sistema venoso. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los signos de hipertensión portal? Se repite: esplenomegalia, la porta dilatada, colaterales del sistema venoso portosistémica
única repermeabilización de la vena umbilical y la ascitis. ¿Listo? Entonces, con estos cuadros diagnósticos nosotros categorizamos a mi paciente con los signos de hipertensión portal. Ahora, ¿cómo es que se valora una vena porta? Se va a medir su calibre. Entonces, de pared a pared, normalmente la porta no tiene que superar los 11 milímetros. ¿Listo? Cuando una porta está superando estos diámetros, se considera una porta dilatada. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se hace? Se mide el vaso. ¿Listo? El vaso, en cuanto a tamaño y morfología, no tiene que superar el diámetro longitudinal de 120 milímetros y el diámetro anterior-posterior de 60 milímetros. Entonces, si tiene el vaso diámetros que superan estas referencias, se considera esplenomegalia. Ahora, ¿cómo se ven las dilataciones del sistema venoso? ¿Qué me dicen la polaridzación ortosistémicas? Entonces, ¿cómo es que se van a ver? Como dilataciones venosas de aspecto venoso y aspecto varicoide. Entonces, son como las varices, ¿no? Realmente las varices que alcanzamos a ver en las pacientes que están mucho tiempo de pie son las mismas morfologías porque siguen siendo venas y siguen siendo tortuosas por aumento de flujo y aumento de tamaño. Entonces, colaterales del sistema venoso ortosistémicas positivas. ¿A qué nivel? A nivel esofágico. Este paciente está próximamente a tener un episodio de sangrado y tener una hemorragia digestiva alta. ¿No? Entonces, así es que se van a ver. Ahora, esta es la ascitis. ¿Listo? Esta es la ascitis. Todo este líquido que estamos alcanzando a ver de un color más oscuro, esto es la ascitis. ¿Listo? Y aquí podemos ver que es un hígado cirrótico. ¿Listo? Ahora sí que se alcanzan a ver. Ahora, la otra patología que tienen que saber diagnosticar y reconocer es la patología de la vía biliar. Entonces, normalmente sus pacientes van a tener 3 cuadros diagnósticos que normalmente van a ser propios de un hemiantomo superior. ¿Listo? Entonces, vías biliares. Normalmente, cuando ustedes tengan un paciente con patología de la vía biliar, va a ser de origen litiásico. Entonces, el paciente va a venir con un dolor agudo, con un dolor que tiene una intensidad alta, se va a acompañar de un cuadro de ictericia y se va a acompañar de vómitos, y si ya tiene un proceso infeccioso, se va a acompañar de fiebre. ¿Listo? Ahora, ¿por qué estas estructuras siempre van de la mano? Primero, porque están en íntima relación, en íntimo contacto. ¿Listo? Ahora, tenemos a la vía biliar en sus dos componentes, el componente intrahepático y el componente extrahepático. ¿A qué hace referencia estas denominaciones? En resumen, si estas estructuras que están dentro del hígado se llaman intrahepáticos, si están fuera del hígado se llaman extrahepáticos. ¿Listo? Ahora, los intrahepáticos se dividen en 2 grupos, el hepático derecho y el hepático izquierdo, y los extrahepáticos se denominan hepático común, cístico y conducto colédoco. ¿Listo? ¿Qué pasa con los intrahepáticos? Normalmente van a estar dentro del parénquima y se van a dividir tanto en el lóbulo derecho como en el lóbulo izquierdo. Cuando hemos visto hígado, hemos visto que teníamos 8 segmentos hepáticos. Entonces, estos segmentos van a tener un conducto intrahepático para cada una de estas porciones. ¿Listo? Entonces, van a estar para el lado derecho y van a estar para el lado izquierdo. Una vez que estos conductos salen del parénquima, van a formar el conducto hepático común. Entonces, esta fusión del lado derecho con el lado izquierdo se va a llamar el conducto hepático común. ¿Listo? Ahora, este conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico, que es este. El conducto cístico es el conducto que viene de la vesícula. Entonces, tenemos la vesícula y tenemos el conducto cístico. Entonces, cuando estos dos conductos, tanto hepático común como conducto cístico, se unen, van
el conducto colero. ¿Listo? Entonces, así es que está dividido y distribuido la vía biliar. Ahora, este conducto va a llegar hasta el duodeno, hasta la segunda y la tercera porción del duodeno, y va a desembocar en la ampolla de Barber, ¿listo? Y también va a tener relación directa con el conducto pancreático principal, ¿listo? Entonces, cuando existen procesos infecciosos, inflamatorios de la vía biliar, pueden afectar al conducto pancreático principal. Ahora, cuando el conducto pancreático principal se lesiona, desarrolla un proceso neoformativo, inflamatorio, infeccioso, también puede afectar al conducto colero. Ahora, cuando mi paciente tiene un proceso tumoral a nivel duodenal o a nivel de la ampolla, también va a afectar a los dos conductos, ¿listo? Entonces, prácticamente, los procesos infecciosos inflamatorios de la vía biliar, de la vía pancreática, de la desembocadura a nivel del duodeno, están en íntima relación, ¿listo? Entonces, normalmente los diagnósticos siempre van a ser una con la otra estructura. Entonces, ¿qué se suele hacer? Cuando estos pacientes llegan a la sala de ecografía o tomografía, les colocan, dicen, colangitis, colocan entre signos de interrogación, versus pancreatitis. ¿Listo? Entonces, normalmente siempre van a tener esa población clínica. Así que ustedes también cuando diagnostiquen siempre lo van a encarar de esa forma. ¿Por qué? Porque los tres conductos están en íntimo contacto. Ahora, si ya son cuadros infecciosos, inflamatorios, de larga evolución, como las pancreatitis, normalmente también causan inflamación e infección del conducto colero. ¿Listo? Entonces, también las enfermedades pueden estar aisladas y también pueden estar asociadas una con otra. ¿Listo? Entonces, por eso es importante determinar la etiología de este proceso infeccioso inflamatorio. Ahora, de nuevo, el esquema, ¿no? El conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto colédoco, el conducto hepático común y el conducto cístico. Entonces, esquemáticamente es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el primer método que ustedes van a utilizar para valorar a un paciente con proceso inflamatorio, infeccioso, tumoral de la vía biliar? Es la ecografía. ¿Listo? Entonces, la ecografía va a ser el primer método. Esto se pregunta, esto se coloca en el examen. Si usted tiene que valorar a un paciente con un cuadro de colangitis, ¿cuál sería el primer método imaginológico que usted utilizaría para colocar la ecografía? Ahora, el segundo método imaginológico que tiene una sensibilidad mucho más alta para valorar vía biliar es la resonancia magnética. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se pregunta eso? Si usted tiene un paciente que ya está diagnosticado con un proceso infeccioso inflamatorio a nivel de la vía biliar, pero los resultados no son concluyentes, ¿cómo confirmaría su diagnóstico? Les voy a colocar una ecografía, tomografía, resonancia, rayos X. Entonces, ustedes tienen que escoger la resonancia. ¿Listo? La resonancia le gana por mucho a la tomografía y le gana por mucho a la ecografía. ¿Listo? Entonces, prácticamente es el mejor método para estudiar vía biliar. Ahora, para valorar una vía ecográfica existen las técnicas de exploración. ¿Listo? Normalmente estos pacientes tienen que venir con ayuno. Entonces, un ayuno de 4 a 6 horas, se hacen abordajes intercostales, subsifoideos, para poder valorar la vía biliar. Esto que normalmente se hace en referencia a la costa, se pueden ver y se tienen que limitar. Ecográficamente, estos son patologías de la vía biliar intrahepática. Ahora, la patología que ustedes van a ver con mayor frecuencia se llama coledocolidiasis. Ahora,
Normalmente cuando empiezan a valorar la vía biliar, en este caso la vía biliar extrahepática, lo primero que tienen que hacer es medir el grosor de esa vía biliar. ¿Listo? Ahora, esta vía biliar que estamos viendo, este conducto delgado, fino, regular que estamos viendo, normalmente no tiene que superar los 7 milímetros. ¿Listo? Entonces, en el examen les coloco, ¿no? Tenemos a un paciente que se realiza una ecografía y en el reporte refiere vía biliar extrahepática que mide 12 milímetros. Entonces, en este caso estamos hablando de una vía biliar dilatada. ¿Listo? Entonces, así es que se ve. Ahora, entonces, si este conducto fino y delgado ha aumentado de calibre, como este ejemplo que nos da la diapositiva, que dice que es de 8 milímetros, esto ya es dilatación. ¿Listo? Ahora, si es un paciente que tiene antecedente de colecistectomía y tiene una edad que supera los 60 o 55 años, ese colédoco normalmente puede medir hasta 10 milímetros. ¿Listo? Entonces su diámetro máximo va a ser de 10 milímetros, pero solo en pacientes añosos y en pacientes que ya han tenido un proceso quirúrgico, en este caso la expansión de la vesícula. En este caso se puede tomar como diámetro máximo los 10 milímetros, pero en condiciones normales en pacientes jóvenes no tiene que superar los 7 milímetros. ¿Listo? Ya. Ahora, la patología que más van a ver es la coledocolitiasis. Ahora, ¿qué hace referencia a esta coledocolitiasis? Prácticamente son litos en el conducto colédoco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Litos en el conducto colédoco. Ahora, normalmente estos cálculos para que lleguen al conducto colédoco primero han tenido que permeabilizar el conducto cístico. ¿Listo? Entonces han empezado a movilizarse y a caminar por ese conducto. ¿Listo? Ahora, normalmente estas estructuras van a viajar, entonces van a ir, en este caso son dos cálculos que están yendo uno detrás de otro. Ahora, ¿cómo es que estos cálculos llegan? Primero, la vesícula se tiene que distender, se tiene que dilatar. Entonces hay un aumento de presión vesicular. Entonces el conducto cístico prácticamente se va a dilatar porque la vesícula está con tanta presión que va a empezar a dilatar todo el conducto que se ponga delante de su vía biliar. Entonces va a aumentar la presión y esa presión va a hacer que los litos empiecen a movilizarse. ¿Listo? Ahora, normalmente estos cálculos que se logran movilizar son imágenes pequeñas, es decir, son cálculos pequeños. ¿De cuánto? De 4, 5, 6, 7 y 8 milímetros. Entonces, normalmente para que caminen por un conducto totalmente delgado, las estructuras tienen que ser también pequeñas. ¿Listo? Ahora, normalmente, ¿qué mensajes tienen que llevar ustedes? Si el paciente tiene microlitiasis, microlitos a nivel vesicular, esos cálculos van a terminar movilizándose. Por eso es que dicen, ¿no? La microlitiasis es la que más se complica. Por eso dicen, ¿no? Los cálculos más pequeños son los que terminan de mayor cantidad de complicación. En comparación con los cálculos que son grandes, porque pacientes que tienen cálculos de 3 centímetros, 2 centímetros, esos cálculos no van a ir a la vía biliar. ¿Por qué? Porque estructuralmente no puede soportar esos diámetros y esos tamaños. ¿Listo? Entonces los cálculos sí se van a obstruir, sí se van a dilatar, sí van a obstruir, pero no van a llegar a la vía biliar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que más tienen que saber y referenciar? Que normalmente estos cálculos se van a ver con imágenes blanquecinas y con una sombra acústica posterior. Entonces veo blanco y después no tengo que ver nada. ¿Por qué no veo nada? Porque es calcio. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el aire? Normalmente el aire no va a poder atravesar estructuras óseas. Entonces no tengo información del componente que está detrás del calcio. ¿Listo? Entonces así es que se alcanzan a ver. Ahora, estos cálculos se tienen que liberar. Entonces el cirujano, el endoscopista
va a liberar estos caldos. Entonces, se tiene que liberar, se tiene que sacar y se tiene que permeabilizar la vía biliar. ¿Listo? Ahora, después que su paciente ha sido manipulado, después de un tratamiento quirúrgico, la mayoría de los casos van a desarrollar colangitis. ¿Listo? Ahora, las colangitis son múltiples en etiología, entonces prácticamente las colangitis van a tener como etiología todos estos cuadros infecciosos, inflamatorios y hasta tumorales. ¿Listo? Entonces, la palabra colangitis, cuando ustedes digan este paciente tiene colangitis, la segunda pregunta que ustedes tienen que hacer es infeccioso, es inflamatorio, es tumoral o es posterior a una manipulación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque normalmente estas colangitis van a tener una etiología totalmente diferente. Entonces tienen que valorar y contextualizar bien a estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa con la colangitis esclerosante? La colangitis esclerosante va a estar en relación directa con manipulación de la vía biliar. Entonces, estaba con estos cálculos mi paciente, se tiene que liberar, pero esa pared, como es tan fina y delgada, va a quedar estenosada. Es decir, hay un proceso infeccioso inflamatorio que se ha generado posterior a una manipulación quirúrgica que ha tenido mi paciente. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Normalmente van a tener una clínica de un proceso infeccioso en desarrollo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sucede eso? Normalmente mi paciente, cuando ya tiene un proceso infeccioso a nivel vesicular, los mismos gérmenes se van a movilizar a la vía biliar. ¿Listo? Entonces, el típico paciente que no se quiere operar, entonces el paciente que va a reprogramar su cirugía, ya tiene un inflamatorio, ya tiene cambios inflamatorios, ya tiene cambios crónicos reagudizados, hasta que el paciente no va a poder soportar ese proceso inflamatorio infeccioso y va a decir, bueno, me voy a operar. Entonces el cirujano va, opera, saca la vesícula y normalmente estos pacientes dentro de las 24 o 48 horas son asintomáticos. Entonces al tercer día dicen, bueno, señor, se sacó la vesícula, usted está bien, le damos de alta. ¿Listo? Entonces va a pasar 2 a 3 días y el paciente va a volver. Les va a decir, no, pero doctor, estoy bien operado y ahora estoy de nuevo con fiebre, ahora estoy con vómitos y algunos van a llegar con paro ictericia. ¿Listo? Entonces se le hace el estudio ecográfico y se alcanza a ver una pared con aumento de grosor. Ahora, este aumento de grosor es mínimo, es bien incipiente. ¿Por qué? Porque hablamos de engrosamientos parietales de 2 a 3 milímetros. ¿Listo? Pero si tenemos un engrosamiento de 2 a 3 milímetros en la pared anterior, 2 a 3 milímetros en la pared posterior, tenemos un cuadro estenótico. Entonces, todo lo que tiene que pasar, toda la bilis que tiene que pasar por este conducto delgado se va a ver estenosado. ¿Listo? Entonces, mi paciente va a venir con un cuadro ictérico, sí, pero la ictericia no va a ser franca y marcada, no va a ser una ictericia que lo veas totalmente amarilla. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque no hacen cuadros obstructivos totales. Entonces, todavía tiene permeabilización y todavía vemos el pasaje de la bilis. ¿Listo? Entonces, esto se tiene que tratar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se trata? Se coloca material quirúrgico endoluminal. ¿Listo? Las famosas prótesis de la vía biliar. Se coloca prótesis. ¿Para qué? Para que este conducto se dilate. ¿Listo? Y esto se permeabiliza. A la par se le va a dar antibióticos, se le va a dar antiinflamatorio. ¿Para qué? Porque esto no se infecte. ¿Listo? Ahora, si su paciente ya está con un contexto de un proceso pancreático, de una colangitis ascendente, de una colopatía por SIDA, colangiocarcinoma, entonces el tratamiento va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tratar es el proceso infeccioso que está subiendo con la vía biliar. ¿Listo? Lo mismo el proceso infeccioso que está viniendo en pacientes con deficiencia, y lo mismo hay que tratar el proceso obstructivo que está viniendo de la mano con el carcinoma. ¿Listo?
Ahora, ¿qué es el colangiocarcinoma? El colangiocarcinoma es el tumor primario de la vía biliar. ¿Listo? Es el tumor de la vía biliar. Ahora, este colangiocarcinoma puede estar en cualquiera de las topografías de la vía biliar. Entonces, esa división que hemos hecho de intrahepático y extrahepático nos sirve para darle la localización. Entonces, todo lo que es amarillo es intrahepático, todo lo que se ve rosado es biliar y todo lo que se ve azul es extrahepático. ¿Para dónde puede ser el tumor? En cualquiera de estas porciones. Entonces, los colangiocarcinomas están en cualquiera de sus localizaciones, todos son tumores de la vía biliar. ¿Listo? Entonces, así lo van a reconocer. Ahora, normalmente el tumor que tiene mayor tasa de incidencia y presentación es el tumor que está a nivel del ilio. ¿Listo? Entonces, esto lo que se ve rosado, ahí es donde vamos a tener tumores con mayor predilección. Ahora, ¿cómo se llama este tumor? El tumor de Class. Esto es el tumor de Class. Y esto se pregunta. ¿Por qué se pregunta? Porque es el único que tiene un nombre diferente a los otros dos. ¿Listo? Entonces, el tumor de Class lo van a ver y lo van a escuchar en su examen de residencia, en las evaluaciones que van a tener en cirugía, porque es el único que tiene denominación. Ahora, ¿qué pasa con este tumor de Class? Como es un tumor central, va a causar dilatación del lado derecho y dilatación del lado izquierdo. Entonces, los dos lados se van a dilatar y se van a enfermar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a empezar a crecer el tumor, ¿listo? A nivel parietal. Esta pared va a generar disminución de la luz. Entonces, hay áreas de estenosis. Entonces, todo el componente biliar que normalmente tiene que ser expulsado y tiene que llegar hasta tu duodeno se va a ver obstruido. Entonces este sistema se va a sobrecargar. ¿Qué me va a generar? Dilatación. ¿Listo? ¿Dilatación de qué? De la vía biliar intrahepática derecha y dilatación de la vía biliar del lado izquierdo. ¿Listo? Y en este caso el coledo y el cístico van a estar conservados. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el tumor extrahepático? El extrahepático puede ser en cualquiera de sus ubicaciones, puede ser superior, medio o inferior. ¿Listo? Ahora, ¿qué característica tiene el colangiocarcinoma extrahepático? Que le va a causar una dilatación de todo el sistema que esté anterior al tumor. Entonces, si yo tengo un tumor aquí en esta ubicación, se va a dilatar colédoco, cístico, vía biliar intrahepática, derecha o izquierda. Entonces, todo eso se va a dilatar. ¿Listo? Ahora, cuando ya vamos a la parte diagnóstica y vemos un tumor a nivel del ilio, estas imágenes oscuras que estamos viendo es la dilatación de la vía biliar intrahepática, izquierda y derecha. ¿Listo? Entonces, positivo para un colangiocarcinoma en relación con un tumor de Class. Ahora, estas masas que crecen a nivel biliar son grandes. ¿Listo? Tienen una evolución rápida. Entonces, a mi paciente prácticamente no le dan tiempo para tener un tratamiento en tiempo corto. Ahora, las masas pueden ser grandes o pueden ser pequeñas y focales. ¿Listo? ¿De qué va a depender? Del tiempo en que se tarde en identificar a este paciente. Ahora, todos estos son colangiocarcinomas, tanto por tomografía, resonancia, y todos están diagnosticados en base a sus características morfológicas. ¿Cuáles son? Primero, dilatación del conducto colédoco, dilatación de la vía biliar, procesos neoformativos a nivel distal, dilatación del conducto pancreático. Entonces, estas son las características que va a tener un proceso neoformativo a nivel de la vía biliar. Ya. Vamos a quedar aquí en la siguiente clase.